¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Espero que todo vaya increíblemente bien. Aquí el gran maestro español Pepe Cuenca con vosotros. Me estaba riendo porque llevaba 20 minutos de vídeo y he dicho una palabra muy malsonante y he tenido que empezar de nuevo el vídeo, ¿no? Así de tonto soy. Pero bueno, solo gajes del oficio. Estoy con vosotros, como digo, para resumiros la cuarta jornada del Super Torneo London Chess Classic. Y vamos a ver la partida del día, como siempre. El torneo a día de hoy lo lidera Wesley So, el jugador estadounidense de origen filipino, con 3 puntos sobre 4. Y el encuentro que vamos a analizar hoy es el que ha tenido lugar entre Veselin Topalov, ex campeón mundial, e Hikaru Nakamura, dos de los jugadores más creativos del circuito, más dinámicos, que realizan un ajedrez súper interesante y arriesgado. Así que la partida no ha dejado nada que desear. Os aviso, una partida muy compleja, llena de mucha táctica, mucho sacrificio, y la que a mí me ha costado un rato entender. Así que vamos a tratar de ir poco a poco en los momentos importantes para que lo entendamos absolutamente todo, ¿vale? Bueno, Topalov decide abrir con E4 y Hikaru Nakamura responde con C6, defensa Caro-Kann. Me gusta mucho que no estamos viendo demasiada defensa berlinesa en este torneo, lo cual nos lleva a aperturas mucho más dinámicas, interesantes, ¿no? Como las sicilianas, las Caro-Kannes, etc. D4 por parte de Topi, D5 por parte de Nakamura. Y aquí el jugador de blancas decidió emplear E5, la variante de avance contra la Caro-Kann. Muchas opciones contra la Caro-Kann. Caballo C3 muy principal, caballo D2. Incluso para aquellos que sean un poquito más aventureros, recomiendo que le echéis un vistazo a la jugada F3, que tiene la idea de jugar con caballo C3, alfil E3, dama D2, enroque largo y al ataque, ¿no? A la yugular del rival. También existe la posibilidad de jugar por D5. Tras C por D5 entramos en la variante Panov contra la Caro-Kann. Para aquellos jugadores que os gusten las posiciones de tipo peón aislado, donde ya sabéis que vais a gozar de una buena ventaja de espacio central, pero que tenéis que tener cuidado con que no os cambien demasiadas piezas y acabéis en un final inferior donde ese peón aislado puede sufrir, ¿verdad? Bueno, E5, C5 por parte de Nakamura, una de las variantes principales, reaccionando rápidamente, golpeando la cadena central de peones de las blancas. La otra posibilidad es alfil F5, ¿no? De hecho, hay una serie en Chess24, para aquellos que seáis premium, que podéis disfrutar, donde explicamos, damos un repertorio contra las blancas, contra la Caro-Kann, y precisamente explicamos esta variante del avance contra la Caro-Kann, ¿no? Aquí quería comentaros que el alfil fuera de la cadena de peones proporciona una versión ligeramente superior a la existente de la francesa con el alfil C8, ya que ese alfil está fuera de la cadena, no choca con sus propios peones, como cuando está en C8, ¿verdad? Uno de los problemas de las negras en esta variante es que estas piezas de H8, G8 y F8 están un poquito atascadas, chocan consigo mismas y no es fácil el desarrollo en el flanco de rey. Bueno, cuento aparte, C5, aquí C3, una jugada muy natural, reforzando el centro, y D por C5, ¿no? Aprovechando que, bueno, las blancas quizá pueden tratar de defender ese peón de C5 con alfil E3, C3, B4, y normalmente el peón de E5 va a sufrir ahora, por supuesto, ya que está muy avanzado y no va a ser tan fácil defenderlo. Por tanto, vamos a llegar a posiciones en la que normalmente el negro recupera ese peón de E5, pero en la cual vamos a tener gran ventaja de espacio en el flanco de dama, y probablemente el negro vaya a tener que dar la pareja de alfiles por un caballo en F3 para recapturar ese peón en E5. Vamos a ver qué pasa. Caballo C6 por parte de Nakamura. Desarrollo, ataco en el centro. Topalov hace lo propio, desarrollo, defiendo el peón de E5 y alfil G4. Como decimos, este alfil sale fuera de la cadena de peones. Ahora, un par de posibilidades. Alfil B5 se había empleado en muchas ocasiones. La otra jugada es C3, que planea rápidamente reforzar con B4 ese peón de C5. La jugada E6 por parte de Hikaru Nakamura para recapturar el peón de C5 y B4, ¿no? Se jugó aquí por parte del búlgaro. La otra posibilidad era la jugada alfil E3 también. Y ahora es donde digo que, bueno, muchas veces el negro también ha intentado alfil por F3, dama por F3 y caballo por E5. Aquí tras alfil B5, caballo C6, enroque corto, llegamos a este tipo de posiciones donde, bueno, si yo me tengo que quedar con alguien, me quedaría con las blancas, debido a que tengo, bueno, eso, parejita de alfiles y algún plan quizá con A3, C4 para romper el centro, ¿verdad? Darle una buena diagonal a mi alfil de C1. Pero bueno, para gustos los colores, ¿verdad? En la partida se empleó A6
Y aquí es donde digo que uno no se debe empeñar demasiado en defender el peón de E5. Aquí uno puede pensar que en la partida se jugó caballo E2 y decir, oye Pepe, este Topalos no tiene ni idea, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Se está dejando el peón de E5 en una jugada. Yo quiero defenderlo con alfil F4, que realmente parece una jugada muy natural, pero hay que tener cuidado con las reacciones tipo G5 en esta posición. Una jugada muy interesante, de hecho que le da una posición creo que más que sana a las negras. Creo que el blanco tiene que ya pensar aquí en la igualdad. Si alfil por G5 existe aquí alfil por F3 y las negras quedan muy bien. Y si alfil G3, empeñándonos en defender el peón de G5, simplemente nos pueden capturar en F3 y ahora alfil G7. Viene rápidamente este diablillo a la presión del peón de E5. Si las blancas se empecinan en defender el peón de E5, aquí por ejemplo caballo H6 con idea de caballo F5, luego recapturar, va a caer el peón de E5, ese alfil es un demonio, es el mismísimo Belcebú. En E5, pues las blancas podían tener incluso problemas. Por eso caballo E2 una jugada mucho más sensata, simplemente devolviendo el peón de E5 y ahora tratando de crear algún problema en esta diagonal, que es una diagonal que sufre muchas veces en este tipo de estructuras debido a que el alfil está fuera de la cadena de peones y debido a que falta el peón Carlito que en la columna C. Dama A4 se jugó en la partida. En esta posición, por ejemplo, Neidich, el jugador alemán, había empleado la jugada alfil E2. Pero Topalos decide jugar dama A4 jaque. Y aquí es donde viene quizá una novedad, de acuerdo a mi base de datos. Anteriormente se había jugado aquí dama D7, lo que fuerza a llegar a un final, dama por D7, caballo por D7. Y bueno, si me tengo que quedar con alguien, quizá me quedaría con las blancas, pero no lo tengo demasiado claro. En la partida, sin embargo, se jugó caballo D7, manteniendo las damas en el tablero. Como digo, creo que novedad de Nakamura, ¿no? Caballo E5, una jugada muy lógica, aprovechando que ya la dama no está en D1, no está clavada, viene el potro salvaje a cabalgar sobre E5, atacando en G4, metiendo en presión sobre T7, tras lo cual el negro juega caballo F6. Y aquí quizás viene una primera imprecisión por parte del ex campeón mundial, y es la jugada C4, y uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué una imprecisión? Es lógico, quiero darle la diagonal A1, A8 a mi alfil, quiero romper en el centro aprovechando que el negro todavía tiene muchos problemas con el rey en E8 debido a esta clavada, ¿verdad? Pero hay un problema muy importante que vamos a explicar ahora. La otra jugada razonable era caballo por G4 y alfil E2, ¿verdad? Desarrollando y ganando parejita alfiles, que quizás esto proporciona una ligerísima ventaja a las blancas en esta posición. ¿Qué ocurre tras C4, no? Es ahora la cadena de peones mucho más vulnerable. Fijaros que este peón en C3 reforzaba muy bien B4. Ahora Nakamura reacciona de una manera ejemplar contra este C4 en la jugada A5, ¿no? A5 es un jugadón realmente, ya que ahora la cadena de peones no se va a poder mantener intacta. A3 no es posible por A por B4. Nunca vamos a poder recapturar de peón porque la dama está tocada. Y una vez comamos en B4... la posición se va a volver un completo lío, por supuesto, porque las blancas tienen idea de jugar C6 en estas posiciones. El rey sigue en E8, ¿verdad? Y el alfil, tras un cambio en D5, puede incorporarse al ataque en B5 en algunas líneas. Pero realmente, si las blancas no consiguen nada concreto, pueden quedar peor, ¿no? En la partida se jugó caballo B3. Hay que decir que B por A5 pierden el acto por ¡pum! Torre por A5, eliminando la dama de esta diagonal, y la siguiente viene la captura del caballo en E5. Por eso se jugó caballo B3 para defender en C5 tras A por B4, dama B5, ¿no? Y esta es una posición increíblemente compleja en la cual, vale, las negras de momento tienen peón de más, pero por supuesto el rey está en una situación muy vulnerable. Las blancas se preparan para desarrollar sus piezas, ¿no? Quizás alfil de 3, de enroque corto y seguir metiendo presión. Las negras dicen, bueno, voy a jugar alfil E7, mi idea es enrocarme en corto, si consigo enrocarme en corto no tendré absolutamente ningún problema. Por eso las blancas tienen que reaccionar con energía y jugaron C6 aquí. La idea es que si caballo por E5 existe C por B7 jaque y a la siguiente zampamos la torre de A8, que está rica. Entonces las negras están forzadas a capturar en C6, caballo por C6. Y aquí otro momento importante, ¿no? Uno podría pensar, oye Pepe, yo quiero jugar dama B6 y quitarme de lío. Absolutamente, es una imprecisión. Una imprecisión porque viene la jugada alfil E3 y tras el cambio de dama, aunque las negras tengan peón de más, como podéis ver, este caballo en C6 es fortísimo. El negro tiene que perder algunos tiempos en enrocarse y este peón corre mucho también. Llega a B7, B8, el alfil se incorpora a B5. Este alfil está totalmente fuera de juego en G4, no realiza ninguna función. Le encantaría estar cerca de su rey. Realmente aquí las negras lo están pasando bastante mal.
Por eso se jugó dama C7. Y aquí la primera pregunta que se me pasó a mí por la cabeza cuando estaba viendo la partida, con comentario en directo de David Martínez y Sabrina Vega, que lo podéis ver cada día en Chef24. Aquí la pregunta que se me pasaba por el cabezón era: ¿qué pasa si caballo por E7, rey por y dama por B4? No tengo sencillamente pareja de alfiles, mejor rey y todo. Claro, hay una jugada intermierda que es torre B8 con admiración, ¿vale? Torre B8 con admiración. Primero ataco la dama y defiendo en B4 y luego capturo en B7, en E7, perdón. Si dama 5 puedo jugar dama E5 jaque, alfil E3 y rey por E7, ¿no? Y aunque parezca que el rey está vulnerable, simplemente una torre puede venir a C8, el rey se esconde rápidamente en F8 y quizá el rey más vulnerable el de E1, ¿no? Que a las blancas le cuestan todavía bastante tiempo enrocarse en corto, ¿no? Así que ese torre B8 muy fino. Por eso las blancas jugaron F3 para ganar un tiempo, expulsar al alfil, darle una casilla quizá al rey, alfil F5 y caballo por E7, ¿no? Hay que decir que si las blancas jugaban alfil E2, que es una jugada que también parece razonable, el negro puede jugar simplemente alfil D6 con idea de enrocarse en corto y ahora este caballo en C6 queda muy tonto, ¿no? Y probablemente puede tener incluso bastante peligro. En la partida se jugó, como digo, tras alfil F5, caballo por E7, a lo que las negras responden con la intermedia precisa que habíamos visto antes, torre B8. Y ahora la posición ya era bastante complicada para las blancas. ¿Por qué? Dama 5, entonces simplemente dama E5, rey F2 y rey por E7. La misma posición de antes, incluso una versión favorable de las negras, porque este rey está en F2 más vulnerable que con el alfil en E3 y el peón en F2. Por eso aquí Topalo realiza un sacrificio de dama interesantísimo, ¿no? Que yo estaba diciendo, madre mía la que se está liando aquí, ¿no? Que a la máquina le gustan un poco más las negras, pero vaya a ver cómo luego se empiezan a cometer errores y es que la posición es muy, muy, muy compleja, ¿no? Se juega caballo por F5 en esta posición, tras torre por B5, caballo por G7, intermedia, y estamos en esta posición, ¿no? Donde, de momento, las blancas solo tienen 2 piezas por la dama, pero obviamente a la siguiente jugada vamos a capturar en B5 y entonces aquí lo que hay que pensar es lo siguiente, ¿no? En la partida se jugó rey E7, uno podría pensar, oye, rey F8 parece muy lógica. La idea de Topalo era jugar caballo por E6, F por E6, C por B5 y las blancas gozan de alfil y torre contra la dama y un peón en B5 muy peligroso. A la máquina le gusta el negro, dice que es clara ventaja, casi -1 o algo así, pero yo aquí hay que tener mucho cuidado con las piezas negras. En cualquier momento te coordinan muy rápido, te comen el DB4, te juegan alfil D2, torre C1, alfil D3 y realmente quien me gusta es las blancas, ¿no? Ese peón de B5 da muchísimo juego y la pareja de diablillos puede ser muy, muy, muy peligrosa, ¿no? En la partida se jugó rey E7, que no permite la captura del peón de E6 con jaque, pero tras C por B5 ahora este caballo está atrapado, ¿no? De momento, las blancas gozan de 2 piezas y torre por la dama, que obviamente está muy bien, pero este caballo de G7 está completamente atracado. Aquí es donde la posición se vuelve increíblemente compleja, ¿no? Vamos a tratar de analizarla. Hikaru Nakamura tenía una secuencia con la que quedaba bastante bien, que es una secuencia forzada además, pero que no la vio. Vamos a ver jugadas naturales como torre G8, ¿no? Que uno podría pensar para capturar el caballo G7 ya que está atrapado, ¿no? Simplemente la jugada del alfil D2 es muy potente. Torre por G7, alfil por B4 jaque, rey E8 y torre C1. Y este es el tipo de posición que la máquina dice que es igualdad, pero que yo creo que aquí las blancas ganan el 99% de las partidas desde el punto de vista práctico. Es que fijaros que 2 peones de B5 y el de A cuando se coloque en A4, fijaros que alfil en B4 simplemente puedo jugar a cualquier jaque rey F2, por ejemplo, o alfil E2. Y la posición se amenaza un torre C8 mate si la dama se vuelve muy diablilla. Hay un torre C8 mate en la posición. Así que creo que esto es más peligroso para las negras. La secuencia con la que Hikaru podía conseguir ventaja, aquí, perdonadme, tras C por B5 era dama E5 jaque y tras alfil E2 caballo C5. Con idea de empezar a molestar a la torre de A1. Este caballo sigue encerrado. Si torre B1 que parece natural, la idea es jugar caballo D3. Tras rey F1, caballo por C1. Y es que el alfil de casillas negras es la clave en la posición para conseguir contrajuego por parte del negro, ¿vale? Es completamente del blanco, perdón. Es completamente la clave de la posición blanca para conseguir cierto contrajuego.
ya que, bueno, como digo, las casillas negras están muy débiles. Ahora, sin este alfil, por ejemplo, caballo D7, creo que la ventaja negra sí que es clara, ¿no? Una vez recapturemos el caballo de G7, el peón de B está controlado, tenemos peones centrales, el rey está en pelotilla, ¿verdad? En F1, no se va a poder enrocar fácilmente, artificialmente. Así que esta era la variante que le da ventaja. Sin embargo, aquí juega caballo C5, Nakamura directamente, y ahora la diferencia es que jugamos alfil B2, impedimos el jaque en E5 y de repente la máquina está diciendo igualdad de nuevo en la posición, ¿no? Fijaros, una posición completamente loca, la máquina dice igualdad, yo no me entero ni del nombre que tengo aquí, ni de la hora que es, y la máquina ya dice igualdad. El alfil de B2 no solamente controla en E5, sino que en ciertas líneas puede planear, dada la necesidad en capturar en F6 para salir con el caballo rápidamente por H5 y G3, darle una vía de escape, ¿no? En la partida se jugó caballo por B3, A por B3 y dama F4. Y aquí había una línea buena para las blancas, que era la jugada torre A7 jaque, ¿no? En la partida se jugó alfil E2, que ya parece ser que es una imprecisión. Vamos a tratar de explicar por qué. Pero torre A7 jaque era la jugada correcta, ¿no? Y aquí hay unas líneas muy locas, ¿no? Hay que analizar rey F8 y caballo D7, ¿verdad? Si rey F8 aquí existía la jugada caballo por E6 jaque, F por E6, B6, de nuevo con igualdad, según la máquina, ¿no? Porque parece que el blanco no tiene nada mejor que dar continuo en E3, como vamos a ver, ¿no? Si las blancas tratan de jugar, si las negras tratan de jugar D4, por ejemplo, torre A8, rey G7, torre por H8, rey por H8, alfil C4... realmente la máquina dice igualdad, pero prefiero un poquitín el blanco. ¿Por qué? Bueno, este rey quizá va a estar bastante seguro en D1, dado el caso. Y tenemos un peón en B que corre muchísimo, ¿no? Y cuidado que esto se puede volver muy peligroso para las negras. Por eso, este rey F8, tras este B6 parece que la posición está más o menos igualada. Perdonadme, rey F8, caballo por E6, B6, dama E3, esta es la línea que os decía, rey C1, dama E3, rey B1, dama por B6, torre A8, se llega a esta línea que la máquina también dice que es igualdad, pero que yo sigo prefiriendo a las blancas debido a que tengo ventaja material realmente. Es verdad que mi rey está un poquito aislado en B1, pero con esos dos alfiles, si lo logro colgar en D3, en B2, traer una torre, el negro puede incluso sufrir. Torre A7, la otra posibilidad era caballo D7, y aquí existe la jugada caballo F5. Tras E por F5, alfil por F8, no, perdón, alfil por H8 existe dama E3 jaque y dama por A7. Hay que jugar primero torre por D7, rey por, alfil por H8. El negro no tiene nada mejor que dar continuo, ya que si no puede quedar en desventaja de material y la posición sería tabla de nuevo. En la partida se jugó alfil E2 primero, que permite por parte de Nakamura torre C8. Y qué importante es este traspaso de la torre a C8, debido a que ahora, tras los jaques en A7, rey F8, no existen esas maniobras con caballo por E6, dejando la torre encerrada en H8, ¿no? Ahora las blancas jugaron torre D1. Torre D1, una jugada natural, ya que torre A7 ya no tiene sentido, descuida demasiado la octava y ya el rey en F8 está muy seguro. Ahora las blancas pueden intentar alfil por F6 en alguna línea y caballo H5, aprovechando que la torre no va a estar atacada en A1, ¿no? Pero aquí viene una jugada precisa de Nakamura, que es dama G5. Aquí atacando el caballo de G7. De nuevo, era muy interesante aquí la jugada en enroque corto, sacrificando la pieza. ¡Cómete ese caballo! No me importa, paso de ti, de tu cuello. Dama por G7 y alfil D4. Esto está lejos de ser claro. Es torre y pieza por la dama y este peón de B, ¿vale? Un alfil de casillas negras muy muy potente y el rey seguro, que es lo que importa, ¿no? Maniobras con torre 1, alfil F1, B6, ¿verdad? Está muy lejos de ser claro. La máquina dice ligera ventaja negra. A saber lo que está pasando aquí, ¿no? Sin embargo, Topalo juega B6, que es otra pequeña imprecisión. Y ahora me gustó muchísimo la manera de Karu Nakamura de jugar en esta posición. Ahora sí que ya toma las riendas aquí el jugador norteamericano y juega torre C2, ¿no? Que la idea no es otra que si B7, dama E3, entrando con mate con tomate. Por tanto, B7 no se puede jugar. Si alfil D4 viene dama por G2, ¿vale? Había que decir aquí que, bueno, dama por G2, ¿verdad? Podemos jugar alfil por F6, caballo H5 y caballo G3, y sacamos el caballo y todavía tenemos el peón de B, ¿no? Entonces, por eso, torre C2 me gustó mucho, alfil por F6, se jugó en la partida, como digo, alfil por D4, ahora sí viene dama por G2, alfil por F6, dama por F6, caballo H5,
Y en la partida se jugó dama C3, rey F1 y dama E3, ¿no? Qué maniobra tan precisa de Nakamura, atacando el alfil de E2, atacando el peón de B6. Y realmente, pues vamos a empezar a contar un poquito de piezas. Tras dama por B6, las blancas tienen 2 piezas y torre por la dama. Pero hay que tener en cuenta otros factores. Aparte que las negras tienen un peón de más. También este rey está muy en tengerengue, ¿verdad? La torre está completamente fuera de juego. El caballo llega a G3, no tiene absolutamente ninguna casilla. Todo está controlado. Y lo más importante, si no existieran estos 3 peones, vale, el blanco quizá aguanta. Pero es que existe el peón de B3, que es una debilidad enorme que las blancas van a capturar simplemente cuando vuelvan con la dama E3. Como vais a ver en la partida. Caballo F4, dama E3, atacando en F4, G3 para tratar de salir con el rey y dama por B3, ¿no? Y una vez sin el peón de B, esta posición se va a hacer muy compleja para Topalov. Rey G2 para tratar de comunicar las torres, rey F8, nos quitamos de cualquier tipo de truco, rey H3, por fin me voy de la séptima fila y dama B2, ¿no? Dama B2 que amenaza jugada del tipo E5. En la partida se jugó torre B1, dama F6 y ahora torre por B4, simplemente viene dama H6 jaque, rey G2 y E5, ¡boom! ¿Verdad? Ya que el alfil de E2 está desprotegido. Tras dama B2, torre B1, dama F6, torre 1, se jugó E5, ¿no? Aprovechando que si caballo por D5, como se jugó en la partida, viene dama de E6 jaque y zampamos el peón. Hay que decir que cualquier otra jugada ya era muy triste. Por ejemplo, si caballo de 3 viene dama H6 jaque, seguido de dama de 3, también luego E4, la posición ya está medio perdida. Aquí Topalov decidió dar la pieza por 2 peones, ya que tras dama por E5 puedo capturar en D4, pero aquí Nakamura juega de una manera ejemplar. Tras dama de 2, torre B8, rey F1 para defender las 2 piezas, dama H6 de nuevo, rey G2 y E4, ¿no? Una jugada también muy potente para romper la fortaleza. ¿Cuál es el problema? Que si F por E4 o F4 cualquiera, viene dama H5, ¿no? Forzando a este rey a desviarse, y una vez caiga el peón de H2, la posición sí que está ya medio perdida. En la partida se jugó torre B3, dama E6 tocando la torre, torre 3, y ahora sí que se capturó. Tras dama H3, de nuevo el peón de H2 cae, ¿no? En la partida se jugó torre D1, y tras dama H5, rey F2, ahora sí capturo, torre C6, le dio un poco de vuelta aquí, atacamos el peón de G, forzamos G4, otra casilla débil, la casilla F4, dama H1, dama B1 y tras dama B2, rey D3, torre C6, las blancas abandonaron, simplemente no pueden palear la amenaza de dama C2 jaque, y si rey E4, simplemente torre E6, aprovechando que la torre en D4 también está indefensa, ¿no? Así que vaya partida, ¿no? Vaya interesantísimo el sacrificio de Topalov de dama, ¿no? Que estuvo cerca de conseguir una buena posición, ¿no? En ese momento que le jugaron tenía ese torre A7 donde la posición se volvía increíblemente compleja, con ese peón en B6 casi coronando, ¿verdad? El rey de Topalov también en pelota. Esto es ajedrez, esto es lo que nos hace vibrar en este tipo de torneos. La verdad que espero que hayáis disfrutado la partida. Espero que estéis pasando un buen día, donde quiera que estéis. Os mando un abrazo y esta tarde analizaré la partida del día de la jornada número 5. Prometo hacerlo esta tarde, ya que mañana me voy de viaje. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.